Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y bienvenidos a Conociendo la Verdad. Les habla su amiga y hermana Kilsi Polanco y es un honor para mí poder compartir con ustedes otra edición de Conociendo la Verdad. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de entender por qué hay momentos en que nos sentimos tan solos y por qué nos dejan solo. En fin, ¿quién no se habrá sentido solo alguna vez de su vida? ¿Quién no ha mirado a su alrededor y ha notado que cuando más necesita ayuda y cuando más necesita de la gente es cuando más solo está? ¿Quién no se ha preguntado por qué estoy solo? ¿Qué hice yo para estar tan solo? ¿Quién no ha analizado alguna vez, Dios mío, por qué después de ayudar a tantas personas y estar presente para todo el que me necesitó, hoy me han dejado tan solo? ¿Por qué cuando más necesito de alguien me siento tan solo? Ante todo, es sumamente importante aclarar que no necesariamente hay que fallar en algo o fallarle a la gente para que te dejen solo. La verdad es que esa es la naturaleza del humano, ser egoísta y pensar primero en ellos. Muchas veces la gente no nos deja solos porque quieren dejarnos solos, sino más bien porque la gente siempre está tan ocupada con sus propios asuntos que no tienen tiempo para acompañarnos cuando más lo necesitamos. Lo peor del caso es que en el mundo cristiano ocurre lo mismo. Hay cientos de cristianos que se sienten solos, que no tienen a nadie a su alrededor cuando más necesitan ayuda. Hermanos, ¿es un pecado sentirse solo? Estar solo y sentirse solo, ¿eso es una señal que has sido o que eres una mala persona? No, no necesariamente. Pues la Biblia nos habla de hombres íntegros que se sintieron solos. La Biblia nos dice que el profeta Elías se sintió solo. Además, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo se sintió solo. Y créanlo o no, la Biblia nos dice que Jesús, sí, Jesús el Hijo de Dios se sintió solo. Y no solo eso, sino que estos tres varones no lo ocultaron. Ellos no negaron que se sentían solos y que los habían dejado solos. Hermano, no es pecado confesar que me siento solo si estoy solo. Admitir públicamente que me han dejado solo no debe darme vergüenza, pues Dios y yo sabemos cómo ha sido mi comportamiento con Dios y con los demás. Al contrario, vergüenza. Vergüenza debe darle a los que me han dejado sola, especialmente después que yo estuve ahí para ellos cuando ellos más me necesitaron. Hermano, ponte a pensar qué vergüenza le iba a dar el profeta Elías, al apóstol Pablo y a Jesús el Hijo de Dios al admitir públicamente que ellos se sentían solos y que todos los habían abandonado. No, hermanos, ellos no sintieron ninguna vergüenza porque ellos no habían hecho nada malo. Al contrario, ellos vivían para bendecir a los demás y para obedecer a Dios en todo. Entonces, si tú estás solo, no te sientas mal. Pues si al profeta Elías, al apóstol Pablo y a Jesús, el Hijo de Dios, lo dejaron solos, hermano, mira, a cualquiera lo dejan solo. Pero sobre todo no te sientas mal, pues tú no estás solo, porque Dios está contigo. Así es, créelo. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regreso contigo. Así es que si te has sentido solo en algún momento, este programa ha sido diseñado especialmente para ti. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Y el tema de hoy es: me siento solo. Y el primer punto nos dice que el profeta Elías se sintió solo.
Y eso lo vamos a confirmar en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 10. Por favor, necesito que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este versículo nos confirma que el profeta Elías llegó a sentirse solo. Elías dijo: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Elías dijo eso porque él notó desde su punto de vista que casi todos los israelitas le habían dado la espalda a Jehová, el Dios de Israel. Elías notó que los israelitas habían dejado de obedecer los mandamientos de Jehová. Y por ende él pensó: yo estoy solo en esto de amar y de obedecer a Dios. El profeta Elías se sentía solo y sentía que todos lo habían abandonado, porque él había sido escogido por Jehová para confrontar a Israel por sus pecados. Sí, hermanos, el profeta Elías no fue escogido para consolar, sino más bien para delatar el pecado que abundaba en Israel. Por ende, el profeta Elías creía firmemente que los que amaban a Dios y querían obedecer a Dios estaban en extinción y que probablemente solo quedaba él. Eran esos sentimientos que hacían que el profeta Elías se sintiera solo. En fin, el profeta Elías no se sentía solo porque había engañado a alguien o porque le había fallado a Dios. Al contrario, el profeta Elías se sentía solo porque no encajaba con la maldad que existía en esos tiempos. Hermanos, lo cierto es que el profeta Elías no había hecho nada incorrecto para terminar solo. Al menos así era como él se sentía, solo. Al contrario, el profeta Elías fue un hombre tan extraordinario que terminó ascendiendo vivo al cielo. Efectivamente, hermanos, Elías nunca experimentó la muerte. Además, Dios le concedió al profeta Elías el privilegio de resucitar a un niño. Y como si todo eso fuera poco, el profeta Elías fue uno de los que apareció con Moisés, ¿se acuerdan? Y con Jesús en la escena de la transfiguración en el Nuevo Testamento. Entonces Elías se sentía solo porque él tenía un vivo celo por Jehová, porque él no soportaba ver cómo los israelitas habían derribado los altares de Jehová y matado a espada a los profetas de Jehová. Así es que según Elías, solo él quedaba vivo. Entonces, ¿cómo no sentirse solo? Pero qué bueno es Dios que supo consolar a Elías. Y le dijo: Elías, ¿tú no estás solo? Pues yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Hermanos, y así también en estos tiempos donde parece que todo va de mal en peor, aún queda un remanente escogido por gracia. Y sobre todo, nunca estamos tan solos como parece, pues Dios siempre está con nosotros. Esa es la verdad. En este instante te pido que me acompañes a analizar el segundo punto. Y quiero recordarte una vez más que el tema de hoy es: me siento solo. Y el segundo punto nos dice: no. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, también se sintió solo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 27, el versículo 46. Y yo necesito definitivamente que junto conmigo tú leas eso en la Biblia. Y la palabra escrita dice así: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ay, hermanos, ni Jesús, el Hijo de Dios, escapó de ese sentimiento de soledad. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, se sintió solo en un momento de su vida. Yo sé que es difícil entender y de creer, pero es cierto. Y escrito está que Jesús, el Hijo de Dios, experimentó momentos de tinieblas, momentos de oscuridad, momentos de soledad.
Sí, hermanos, justo cuando Jesús más necesitaba compañía fue cuando más solo se sintió. Ahí en la cruz, en su lecho de muerte. Todo se puso oscuro para Jesús. Y eso llevó a Jesús a clamar a gran voz lo que acabamos de leer en este versículo bíblico. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ese extremo llegó Jesús a sentirse solo. Al extremo de pensar que hasta Dios lo había dejado solo. Entonces, hermanos, si eso ocurrió con Jesús, ¿cuánto más no puede llegar a ocurrir con nosotros? Por lo tanto, hermano mío, no te deprimas si te sientes solo. No te desanimes si te han dejado solo. No te sientas mal si todos te han abandonado, pues nada de eso indica que tú estás mal, que tú has fallado en algo, que tú has traicionado a alguien. No, hermano. El hecho de que estés solo o que te hayan dejado solo no se debe necesariamente a una falla tuya. Pues ¿en qué falló Jesús? ¿O a quién le falló Jesús? Para que lo dejaran solo. Al contrario, Jesús lo único que hizo fue bendecir a los demás y amarnos a tal punto que entregó su vida por nosotros. Si hay alguien en esta vida que no merecía quedarse o sentirse solo, era Jesús, el Hijo de Dios. Y sin embargo a Jesús lo dejaron solo. Y Jesús lo sabía. Sí, hermanos. Antes de Jesús experimentar la soledad en carne propia, ya él lo sabía. Jesús sabía anticipadamente que lo iban a dejar solo. Pues escrito está en Juan capítulo 6, versículo 32. Y lo dijo Jesús, hermanos, no yo. He aquí la hora viene. Y la hora viene ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hermanos, en este versículo Jesús estaba declarando antes de su muerte que el día de su muerte y durante su muerte, sus amigos, sus discípulos, sus hermanos en Cristo lo iban a dejar solo durante su muerte. En pocas palabras, Jesús sabía anticipadamente que sus discípulos se iban a dispersar después que lo arrestaran y que durante su crucifixión todos sus discípulos iban a brillar, pero por su ausencia. Y así mismo fue. Así es, hermano, que hoy Jesús te anima a que digas lo mismo que dijo él. Todos se irán y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque mi Padre Celestial, mi Dios, está conmigo. Por amor a Dios, repítelo ahora conmigo, hermano. Aunque todos me dejen, no estoy solo, porque Dios está conmigo. Así es, mis amados hermanos. En este instante yo quiero que me acompañes a analizar el tercer y el último punto de este tema. Quiero recordarte una vez más que el tema de hoy es me siento solo. Y el tercer punto nos dice que el apóstol Pablo también se sintió solo. Y eso lo vamos a confirmar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Hermanos, Pablo confesó con su propia boca que lo habían dejado solo, que lo habían desamparado. En ese momento en particular, Pablo estaba pasando por un momento difícil de su vida. Pablo estaba preso. Estaba en alguna prisión en Roma. Sí, hermanos, Pablo estaba solo y se sentía solo en la prisión. Además, Pablo estaba cerca de ser ejecutado. ¡Qué ironía! ¿Sí? ¡Qué ironía tiene la vida! Pablo, quien al igual que Jesús fue seguido por multitudes, por la excelente obra evangelística que realizaron, por los milagros que hicieron, por sus prédicas insuperables, por su bondad y entrega total para hacer la voluntad de Dios. Justo en sus momentos más difíciles estaban solos. Sí, poco antes y durante sus muertes, tanto Jesús como Pablo estaban solos. Estas palabras que acabamos de leer, Pablo las dijo desde una prisión y poco antes de ser ejecutado. Qué triste es saber
que cuando estás pasando por uno de esos momentos más difíciles de tu vida, estás solo, que todos te han abandonado. Pablo lo sabía y lo admitió. Pablo no se engañó a sí mismo. Pablo lo dijo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Increíble, ¿verdad? Hermano, Pablo dijo ninguno, y ninguno es nadie. Sí, en pocas palabras, Pablo dijo: todos se fueron y todos me desampararon. Pablo nos dejó saber a través de esta carta que nadie había estado en su juicio para hablar en su defensa. Pablo estaba tan decepcionado de la gente que empezó a llamar por nombre a los que lo habían abandonado. Y mencionó a Demas. Y dijo de él que Demas lo desamparó y que amó más al mundo. También Pablo mencionó a Crescente y dijo que él se había ido a Galacia, mientras que Tito se fue a Dalmacia. Hermano, yo sé que tú también puedes mencionar por nombre y apellido a todos los que te han abandonado y que te han dejado solo. Pero eso no es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios no quiere que tú te enfoques en los que se han ido, que son muchos, sino más bien Dios quiere que tú te enfoques en los pocos que no se han ido, en esos que aún están contigo. Esos que aunque son pocos, están contigo, pase lo que pase. Pues aunque todos se fueron y abandonaron a Pablo, hubo uno que no lo hizo. Lucas se quedó con Pablo y no lo abandonó ni lo desamparó. Entonces, por ese que te queda, levántate y da la gloria a Dios. Además, alégrate al saber que el Señor está a tu lado y te da fuerzas para que sigas adelante, para que cumplas con el propósito para el cual fuiste creado. Hermano, confía en Dios, al igual que Pablo. Y aunque hoy te sientas solo, consuélate al saber que Dios te perseverará para su reino celestial, donde jamás volverás a sentirte solo. Ahora en este instante yo voy a ir a una breve pausa, pero por favor no te muevas de donde estás, porque cuando regrese vamos a concluir este tema. ¿Te sientes solo? No tienes por qué. Tú no estás solo, Dios está contigo. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Como ven, hermanos, casi nadie se escapa de experimentar lo que significa sentirse solo. Hoy ha quedado claro que no es necesario hacer lo malo para que te dejen solo. Es más, tú puedes terminar solo aún después de haber ayudado a muchos cuando te necesitaron. Hoy hemos aprendido que por lo general la gente termina dejándote solo cuando tú más los necesitas. Hoy hemos aprendido que el que tú menos crees puede terminar dejándote solo. Que esa gente con la que tú crees que puedes contar 100%, a veces son los primeros en brillar por su ausencia. Hoy hemos aprendido que no es un pecado sentirse solo y confesar que te han dejado solo. Pues en el desarrollo del programa confirmamos que el profeta Elías y Jesús, el Hijo de Dios, y también el apóstol Pablo, todos y cada uno de ellos confesó que en su momento se sintieron solos y que los demás los habían dejado solos. Ahora bien, lo importante es saber que por más solo que tú te sientas, tú no estás solo. Pues Jehová del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo están contigo. Pues escrito está en Isaías capítulo 49, los versículos del 14 al 15, que aunque Sión diga, y yo me atrevería a decir que aunque tú digas, Jehová me ha dejado, y el Señor se olvidó de mí, Dios te preguntará, ¿se puede olvidar una mujer de lo que dio a luz?
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mis hermanos, Dios hizo esa comparación, porque Dios sabe que es muy difícil que una madre, luego de tener su hijo en su vientre por 9 meses y después de parirlo con dolores, ¿se va a ir del hospital sin su hijo? ¿Olvidándose que está dejando su hijo solo en el hospital? Pero más dijo Dios. Y dijo, aunque la madre se olvide de su hijo, yo, Jehová, el Dios de Israel y tu Dios, nunca me olvidaré de ti. Hermano, tú que te sientes solo, tú que al igual que Elías, que Jesús y que Pablo sientes que todos te han abandonado, hoy Dios quiere hablarte y decirte, tú no estás solo, pues yo estoy contigo. Yo tengo en las palmas de mis manos. Yo te tengo ahí en las palmas de mi mano. Yo siempre cuidaré de ti y nunca te desampararé. Hermano, anímate y cree por fe estas promesas de Jehová. Y confiesa a gran voz, como lo hizo el rey David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así es, hermanos. A partir de ahora quiero que con este programa aprendas a saber que aunque te sientes solo, no estás solo, porque Dios está contigo y el Espíritu de Dios mora en ti. Por ende, nunca vas a estar solo, por más solo que te sientas. En este instante yo voy a ir a una breve pausa, pero enseguida regreso. Ya volvemos. Conociendo la verdad, soy libre. Amigos y hermanos, yo soy su amiga, soy su hermana Kilsi Polanco, la productora y conductora del programa Conociendo la Verdad. Y quiero aprovechar estos minutos para invitarlos a que nos visiten a nuestra página que aparece en pantalla, www.kilsipolanco.com, porque a través de nuestra página usted tendrá acceso a todas nuestras redes sociales y podrá mantenerse conectados con nosotros 24 horas al día y saber todo lo que está pasando en Conociendo la Verdad. Usted podrá hacerlo a través de su teléfono inteligente o lo puede hacer también a través de su tableta y también a través de su computadora. Estando en la página web, podrás acceder a alguna de nuestras redes sociales que selecciones. En algunas de las imágenes se mostrará una red social y un botón de ir ahora. Si das un clic a ese botón, inmediatamente te llevará a esa red social. Además, en esta presentación de imágenes tendrás información de los horarios de transmisión en vivo tanto de Facebook Live como también de la televisión. Este es un avance de los programas más impactantes y más vistos de Conociendo la Verdad. Si deseas unirte a las miles de personas que ya conocen la verdad, solo tienes que presionar en clic para unirte y te redireccionará a nuestro canal en YouTube. Ahí tienes que confirmar la suscripción al canal dando clic en suscribirse. Luego clic en la campana para recibir una notificación cada vez que haya un video nuevo. También podrás conocer la biografía de la pastora Kilsi, ver galerías de imágenes de las producciones musicales que ha realizado, así como sus videos clips oficiales y las tiendas en donde adquirir su música. Desde aquí tendrás acceso a galerías de imágenes de Conociendo la Verdad, fotos tomadas en el set de grabación del programa y también podrás ver los momentos especiales de la pastora Kilsi. Te recordamos que nuestro sitio web es totalmente responsive, lo que quiere decir que podrás navegar desde cualquier dispositivo. Interesante, ¿no? Este es el menú principal de la web y desde aquí podrás acceder directamente a la biografía de la pastora Kilsi, a su discografía, galerías, blog de noticias y contacto. Desde el menú contacto puedes escribirnos directamente, solo rellena los datos que se te piden. En esta parte, escribe tu mensaje. Escribe la respuesta de la suma que se te muestra y ahora presionas enviar y así de fácil te pondrás en contacto con nosotros. Esto y mucho más podrás conocer si visitas nuestra página. Todo lo que tienes que recordar es nuestra dirección de la página www.kilsipolanco.com y a través de la página podrás conectarte con nosotros con todas las redes sociales. Dios te bendiga, soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y estamos en el segmento El Invitado de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de algo que es necesario hablar, de los profetas y las profecías. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque está aparentemente de moda ser profeta. Pero hoy no tenemos a cualquier profeta.
Hoy tenemos a un hombre de Dios, que Dios ha sabido usar con unción y con poder. ¿Y cómo se sabe eso? Cuando profetiza algo y se cumple lo que dice. Y la persona que hemos traído hoy nos va a ayudar a entender un poco mejor si en verdad Dios habla en estos tiempos a través de los profetas, o sencillamente ya eso es cuestión del Antiguo Testamento. Eso y mucho más cuando regresemos después de la pausa con el profeta de Dios, un hombre de Dios que viene a hablarnos hoy de las profecías y de los profetas. Conociendo la verdad, soy libre. Bendiciones, amigos y hermanos. Yo soy su amiga y su hermana Kilsi Polanco y quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los adoradores, evangelistas, pastores, obispos, misioneros, en fin, a todos los obreros que trabajan para la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para que nos visiten aquí en Conociendo la Verdad y compartan con nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada semana su ministerio y todo lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. También pueden anunciar con nosotros sus proyectos y sus actividades, sus producciones musicales, sus libros y todas las actividades que hacen, porque este programa existe para bendecirlos a ustedes. En pantalla vamos a compartir con ustedes la información de mi persona y también la información de mi asistente personal chévere, Denise Chévere. Así es que anoten la información que aparece en pantalla porque vamos a estar aquí dispuestos a recibirles y bendecirles en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y me encuentro muy bien acompañada con el profeta, el hombre de Dios, el hijo de Dios, Jovannis Domínguez. Bienvenido a Conociendo la Verdad. Bendiciones, gracias a ti por tu invitación, Kilsi. Un saludo para los amigos y hermanos que nos siguen cada semana. Imagina si es una ficha conocida ya, toda esa gente linda. Aquí sí me trajo aquí en el área mía, es un área bastante delicada, lo que es la profecía, pero yo espero en este día hacerle bendición para cada uno de ustedes y expresar, y no solamente expresar, sino decirle todo lo que Dios ha hecho a través de nuestro ministerio Vino Nuevo, que fundamos en la ciudad de Nueva York allá en el 99. Gloria a Dios, es un honor para nosotros, pastor, tenerlo, profeta, tenerlo en esa área, para que nos ayude a traer un poco de luz, la verdad, a traer la verdad a un pueblo que está sediento de conocimiento y que quiere saber realmente cómo creer en una profecía o cómo no creer, cómo saber cuando nos están hablando con la verdad y cómo saber cuando es el hombre que ha hablado y no Dios. Vamos a empezar hablando de algo. Hay muchos profetas, esa es la verdad. Hay muchos profetas en la actualidad. Algunos son profetas de Dios y otros simplemente son hombres que se han titulado ellos mismos profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Y cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de un profeta? A diferencia del sacerdote que representa al pueblo delante de Dios, el profeta es el que representa a Dios delante del pueblo. Santo, eso es lo primero Santo que Dios. te puedo decir. Cuando una persona viene con un mensaje a un determinado pueblo, mayormente los profetas salen cuando hay mucha apostasía. En los tiempos de apostasía fue que se inicia, la Biblia habla de 16 profetas por lo menos. Se hablan de profetas mayores y menores. No hay profeta mayor ni menor. Todos los profetas, el que es profeta es profeta. Ahora bien, un profeta no habla por concesión propia. El profeta tiene que decir el mandado que se le envía. Es como un niño demandado. Wow. Y así yo me siento cuando Dios me manda un mandado. Muchas veces, la mayoría de las veces los profetas son malentendidos, maltratados, porque a veces hay mandados de Dios que afectan intereses. Y cuando traemos esos mandados y el pueblo no está dispuesto para recibirlo, que es parte de los juicios, siempre fíjate un detalle en la profecía, que el Señor es, la profecía es la misericordia de Dios actuando con los hombres, con los pueblos. Amén. Envía a su representante, dale este mensaje, dile que hagan esto, porque si no hacen esto, yo voy a hacer esto. Eso es un detalle muy importante. Gloria a Dios. Cuando alguien trae, por ejemplo, una profecía, que yo lo he visto, lo he escuchado, se usa mucho, diciendo que el Señor te va a destruir, que va a hacer esto, yo sé que ya no es de Dios. O sea, yo puedo rápidamente, por discernimiento de espíritu, como conocedor de la palabra profética. Que pero no vamos a ir al paso, porque ya eso viene después de esa pregunta. Okay. No del todo junto. Perdóneme que me fui. ¡Ay, qué lindo! Es que el hombre tiene conocimiento del tema y por eso puede hablar con tanta propiedad y con tanta verdad y transparencia. Pero yo quiero que vayamos dando la información al pasito para que la gente la pueda ir asimilando y la pueda ir recibiendo. Profeta Jovannis, yo quiero compartir con usted rápidamente algunos datos bíblicos para que usted nos traiga luz de eso. Escrito está en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Además, escrito está en
en Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 2, que Dios habló a su pueblo muchas veces a través de profetas, pero que en estos tiempos Él ha escogido a su Hijo Jesús para hablarnos a través de su Hijo. Y además que en los postreros días derramará, pero algo interesante es que en Hechos 2:17 está escrito que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. La pregunta es, en la actualidad, ¿sigue utilizando Dios profetas para hablarle a su pueblo o eso de los profetas y las profecías es cosa del Antiguo Testamento? Los profetas titular, como el Antiguo Testamento, que estaban para ungir reyes, no existen como tal, como dice la palabra. Un profeta titular que yo venga y diga, va a pasar esto porque yo lo diga, que era la autoridad que tenían antes de la gracia, no. Ahora bien, hay más profecía hoy en día, pero no por el profeta titular en sí, sino por el espíritu que es la profecía. Gloria a porque Dios. el espíritu de la profecía es Cristo. Y si el espíritu de Cristo está en nosotros, no me extraña que lo que estemos aquí cualquiera sueñe mañana un sueño, que es lo que me pasa a mí como José. Yo tengo sueño y haya más profecía que nunca. Ahora bien, la profecía ya no está sujeta al titular de profeta como tal, que es lo mismo que estamos viendo hoy en día, un abuso con los 7 ministerios, que se habla de 5, son 7. Wow. La gente habla de No, los ya ese es otro programa, porque de los si nos 5 vamos a esos ministerios. 7, ¡ay, gloria a Dios! Es que aquí hay tanto conocimiento en este varón, en La este gloria es hombre de tuya, Dios. Dios Jehová. lo usa de una manera tan especial, que imagínense usted, si empezamos, si yo le doy la oportunidad, mire, aquí hay mucho de qué hablar. Aleluya. Definitivamente lo voy a tener que volver a La invitar. gloria es de Dios. Entonces, según usted me está respondiendo, aunque una persona no tenga el título de profeta, Dios usa a quien quiere para hablarle a su pueblo. Nuestros ancianos, dice, los jóvenes tendrán sueños y los ancianos verán visiones, o viceversa, creo que es así. Ajá. Los O jóvenes, sea, los niños, si el nuestros hijos van a Espíritu profetizar. Santo, si el Espíritu Santo mora en la iglesia de Dios, es muy probable que veamos mucha profecía. Ahora bien, precisamente por ello es que ha habido un abuso de este fenómeno, porque si yo llego a una iglesia y llega un nuevo y Dios lo quiere usar y le da un don profético, entonces yo tengo más años, porque a mí no. Eso es muy importante, que ya la profecía no es por genealogía, de que si mi padre era profeta o no. No es necesariamente. Dios puede escoger a cualquiera, Santo Dios. lleno del Espíritu Santo, y usarte de una manera increíble. Y ahí donde hay los choques. Porque si tú tienes más años que yo en la iglesia y resulta que un recién convertido se llena del Espíritu Santo, que la gente cree que un anciano es alguien que tiene muchos años en la iglesia, y no es así. Un anciano Dios es aquella mío, persona uy. que se madura en Dios y tiene una cercanía tan profunda en Dios, que llega un momento que Dios empieza a usarte. Si el Espíritu está en ti, va no solo a profetizar. La Biblia habla por lo menos de 9 dones. Yo le pedí, Ay, yo Dios me mío, encargué de Espíritu eso. de Dios, ríndeme este tiempo, porque es que aquí hay tanto que conocer, tanto que tratar de este tema. Gloria es tuya, Ay, Señor. ay, vamos a tener que ir a una pausa. Amén, pues Esto nos sí es fuimos. grande, Dios mío, Espíritu de Dios toma control del tiempo, porque aquí conocimiento sí hay. Aleluya. Bendigo la vida Gracias, del pastor, Señor, del la profeta recibo. Giovanni Gracias. Domínguez, que nos acompaña hoy en este día y que va a dejar Gracias, bien Dios. claro el tema de la profecía y de los profetas, a quién Dios usa, a quién no y por qué Dios usa a quién usa. Eso y mucho más después de la pausa. Ya volvemos. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia Me declaro libre. me declaro libre, me diste libertad, me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies, a ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. De regreso en Conociendo la Verdad, acompañada hoy con el profeta, el pastor Giovanni Domínguez. Y aquí conocimiento hay de más. Lo que nos va a gloria es faltar tuya. es tiempo, señores. La gloria es Vamos tuya, a tener Señor. definitivamente quizás que volver a traer al profeta para que nos siga, Aleluya. para que siga compartiendo con nosotros tantos conocimientos, tantos consejos sabios, tantas palabras de Dios que son tan necesarias en estos tiempos para poder evitar el hecho de que la gente siga pereciendo por falta de conocimiento. Eso es así.
Pastor, debido a que hay tantos profetas y que hay tantas profecías, especialmente ahora en las redes sociales donde todo el mundo da profecía, ¿considera usted que el don o el ministerio profético ha sido mal ejercido o mal usado por muchos? Eso ocurre. Lo que yo siempre creo, que el Espíritu Santo tiene control de todas las cosas. Amén. O sea, si alguien me viene con una profecía, hay un filtro de la Biblia que te enseña cómo tú sabes que una profecía es de Dios. Ya te digo, adelante te había hablado, anteriormente te había dicho que hay un filtro para saber cuando algo es de Dios. Yo vi que se llamó la atención un grupo de jóvenes puertorriqueños que estaban saliendo en las redes hablando palabra profética. Y a mí me dio mucha alegría y mucho gozo verlo haciendo. Porque como te digo, es muy fácil saber, si el profeta hablase por presunción y lo que él dice no se cumple, se cae por sí sola. O sea, ya no tenemos que hacer un juicio de que eso no es, porque por los frutos tú conoces el árbol. Wow. Eso es muy sencillo. Anotar nada más, cuando alguien te profetiza, tú lo anotas, y si tal profecía no se cumple, habló con presunción. El tal no lo mandó Dios. Más adelante vamos a entrar en detalles con eso, porque hay citas bíblicas que efectivamente respaldan lo que está comunicando el profeta Jovanis Domínguez. La Biblia nos presenta una lista de profetas que fueron perseguidos, acorralados, maltratados, por mencionar algunos. Entre ellos está Elías, Amós, Jeremías. ¿Por qué la mayoría de los profetas de Dios son tan perseguidos y atacados? Porque el mundo es enemigo de Dios. Santo y si Dios. tú representas a Dios, a ti te van a tratar como eres. Dios dijo, en el mundo tenéis aflicciones. Jesús dijo, a mí me atacaron. Wow. Ustedes tienen que esperar lo mismo. Santo Dios. Si me tocara de nuevo, le dijera a Dios que solo me diera el pastorado. El problema es que a veces pedimos cosas y Dios elige a uno, y pues como vaso de Él tenemos que estar dispuestos a morir. Pero en pocas palabras, nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Dios nos escoge a nosotros y nos dice lo que tú vas a hacer como vaso, y nos usa a veces en circunstancias que no nos gustan. Yo conozco de profetas que no quisieron ser profetas y Dios lo usó. Wow. Por ejemplo, Ezequiel era un sacerdote y cumplido su tiempo, 29 años, no pudo ejercer, y Dios lo tomó por la guedeja, por la greña en dominicano, y lo llevó hasta el lugar y le dio la razón por qué él no era sacerdote, sino que lo iba a coger como profeta. Interesante eso. Nos confiesa el profeta Jovanis, si yo pudiera escoger, escogería otra cosa, pero no ser profeta. Pero él no se escogió él mismo, sino que Dios lo escogió a él. Yo entiendo que lo más doloroso para un profeta es el rechazo de la gente, la persecución injusta de la gente. A mí me encanta la forma en que Dios consoló al profeta Samuel. No sé si usted recuerda esas palabras. Escrito está, Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino que ellos me han desechado a mí porque no me quieren como rey para ellos. Quieren poner otros reyes. La pregunta es, profeta, ¿cómo deben reaccionar los profetas de Dios ante la persecución de la gente? Lo que pasa es que nosotros vivimos en un cuerpo miserable de muerte. Y no hay un manual para yo decirte cómo voy a reaccionar. Santo Dios. Es solo cuando entendemos que somos vasos de Dios, que tú puedes entonces dar una respuesta en el Espíritu de parte de Dios. Santo. Porque ahí donde nos perdemos todo, ahí donde el profeta sufre, ahí donde el profeta dice, mejor quítame la vida. Entonces tú te preguntas, por ejemplo, a un Elías, que le pedía a Dios, quítame la vida, ¿para qué vivir? Enfrenta a 800 hombres y le sale corriendo a una mujer. Y el Señor, pero tú no querías morir allá, y si tú eras tan bravo allá, ¿por qué ahora le tienes miedo a una mujer aquí? Santo Dios. Y son de esos conflictos que ocurren con la carne. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero la respuesta es clara, ¿entiendes? No, nosotros no hemos elegido este caminar. Es duro. A todo el hombre como ser gregario le gusta que lo aplauden, que lo quieran, que lo acepten, porque somos seres gregarios, sociales. Santo Si hay Dios. algo que le duele a la persona es cuando somos rechazados entre grupos, y esa presión duele. Wow. Duele más que el título. En pocas palabras, el profeta Jovanis nos está diciendo que es casi imposible decirle a un hombre cómo reaccionar ante el ataque y ante la presión de la gente y de la sociedad. Pero él dice que lo mejor entonces es refugiarnos en Dios. Eso es así. Buscar de Dios y creerle a Dios. Qué hermoso, me encanta su respuesta. El hombre siempre ha intentado callar a los que hablan la verdad. Eso viene ocurriendo, yo creo que desde antes de Jesucristo, si no me equivoco. Y los que mienten sienten terror cuando un profeta de Dios se levanta a hablar con la verdad. Y por ende lo persiguen y lo atacan y le cierran en 100 puertas que puedan todas. ¿Cómo podemos evitar que la persecución logre callar
a los hombres de Dios, a los hijos de Dios y a los profetas que han sido llamados por Dios? Hay una sola manera, mantenerlo en el Espíritu. Oh, Y está gloria a dispuesto a Dios. morir por la causa del Evangelio. No hay Santo. otra. Si tú entras en la carne para tú complacer a un grupo, a una persona, es imposible la carne complacer al mundo, porque voy y te digo, el mundo es enemigo de Dios. Y cuando tú vienes con la verdad, va a afectar la mentira. Y la mentira tiene su trono en las tinieblas. Cuando llega la verdad es como una luz que dispersa hace que se desaparezca esa mentira. Entonces es imposible que tú no vayas a tener un encuentro con el reino de las tinieblas. Es un choque. Es como un choque. Es un choque con una barrera invencible, y donde hay choque hay conflicto y va a haber causa y efecto y todo lo que ocurre. ¿Cómo que tú me vienes a decir a mí que yo soy, por ejemplo, un ladrón? O yo ando mal. O sea, ¿quién eres tú para decirme? Entonces empiezan, el conflicto entra de una vez. El profeta que trae la verdad va a tener problemas hoy, mañana y siempre, porque el mundo es mentiroso. Gloria a Dios. El mundo Entonces, está- ¿cómo puede, con perdón que le interrumpa, profeta, porque sé que hay mucha gente que se pregunta eso, ¿cómo puede un hombre que se encuentra atrapado ante la persecución armarse de valor? ¿Dónde encuentra ese valor para no permitirle al enemigo y a las tinieblas que lo calle? Pero vamos a una breve pausa en este instante, y cuando regresemos, el profeta Giovanni nos va a responder eso. ¿Cómo pueden los hijos de Dios, los profetas de Dios, buscar fortaleza para vencer en lugar de ser vencido? Eso es después de la pausa, ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. De regreso en Conociendo la Verdad, en el segmento El Invitado de hoy. Hoy estoy acompañada con el profeta Giovanni Domínguez, y le hice una pregunta antes de ir a la pausa y la voy a repetir, y él nos tiene una respuesta para eso. ¿Qué puede hacer un profeta de Dios, un hijo de Dios, que es perseguido, acorralado por las profecías que da? ¿Dónde puede ir ese hombre a buscar fortaleza para seguir hablando la verdad? Indudablemente que el refugio para los profetas y para cualquier ministerio es la oración, la presencia de Dios, lo que enriquece. Amén. No hay nada que enriquezca más. Ahora bien, nosotros los que tenemos conocimiento de la gloria que vamos a participar, sabemos que la gloria venidera que nos espera es mayor que las pruebas y las aflicciones de este mundo. Y que cuando un profeta, la mayoría que son asesinados, porque sabemos que todos los profetas, la mayoría son eliminados, cesantados, pasó en la antigüedad, si lo tenemos, la gran mayoría de ellos todos fueron asesinados precisamente en su pueblo, en Jerusalén. De la única manera es saber que nos espera una corona en el cielo, bien grande, y nos identificamos con los sacrificios de Cristo, que es el papá de los profecías, Cristo. Amén. En Entonces, pocas palabras, la recompensa que vamos a recibir es mayor. Entonces, por ende, vale la pena pagar el precio. Pagar el precio. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros cuando queremos un carro pagamos lo que nos pidan? Pagamos Queremos el una precio. casa. Entonces, ¿cuánto más no pagar el precio por una corona de vida eterna? Jesucristo nos advirtió, profeta, que iban a haber falsos profetas y que ellos serían peligrosos. Incluso escrito está en Marcos capítulo 13, versículo 22, que esos falsos profetas harían señales. Hermanos, escuchen esto. Harían señales y prodigios para engañar, si fuera posible, y esto lo dijo Jesús, aún hasta los escogidos. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre un falso profeta y un profeta de Dios? El profeta verdadero, lo que dice se cumple. El falso profeta a veces actúa por presión de grupo o por presión o por dinero, como en el caso de Balaán. A veces están buscando gloria. Yo identifico los falsos profetas muy fácil, y es el tiempo que dan a la profecía. Cuando hay profecía, por ejemplo, que te alargan, que te hablan de tiempo indefinido, para mí que está en la falsedad. El profeta de Dios habla con certeza, porque la palabra de Dios es 100%, no es Santo. 99.9. Si es palabra que Dios dijo, tiene un tiempo exacto, un momento exacto, y se cumple tal como se dice. Si no es así, fue palabra que Dios no habló. Eso está claro. Estoy totalmente de acuerdo con el profeta Giovanni, porque escrito está en Deuteronomio capítulo 18, versículo así. 22. Si se cumple lo que el profeta dijo, habló Jehová. Si no, no habló Jehová, y el hombre habló Por de su presunción. propia cuenta. Así es, así es. Así es que estamos hablando con un hijo de Dios, con un hombre de Dios que nos está orientando correctamente con base bíblica. Yo puedo corroborar eso porque hay base bíblica que lo respalda. Hemos hablado, profeta Giovanni, de que hay falsos profetas, por ende, hay profetas que mienten.
pero que mienten por diferentes razones. Y hoy yo quiero entrar un poquito más de lleno en eso. Le doy alguna idea. ¿Por qué cree usted que mienten? Quizás mienten por fama, para hacerse populares, famosos, o a lo mejor mienten por dinero, o mienten porque les gusta ver grandes manifestaciones de milagros, y hay gente que le gusta provocar eso y declarar. ¿Qué lleva un profeta a mentir desde su punto de vista? Parte de la presión, como te hablaba de la presión, para llevarnos a hacer esas cosas, es cuando perdemos la conexión un poquito con Dios, porque los dones son irrevocables. Y nos vemos a veces presionados, que el profeta quiere dar una palabra en un momento, se ve tentado, que sabemos que no es por Dios, sino por el mismo enemigo de las almas, hablar algo que Dios nos mandó a hablar. Entonces, si él habla utilizando su título porque él es profeta, en ese momento él va a salir bien porque lo van a ver como profeta. Pero si no se cumple, volvemos a lo mismo, fue cosa que Dios nos dijo. Muchas veces es la presión, es tentación, es alejamiento de Dios, falta de temor a la cosa de Dios. Cuando perdemos el temor a Dios, el hombre cuando pierde el temor, hace muchísimas cosas por dinero, mayormente. El dinero y fama son de los dos, dinero y fama. Exactamente. Y yo digo que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando decimos palabras y precisamente cuando vamos a utilizar a Dios, que Dios me dijo, que Dios me habló. Porque yo digo algo, si eres íntegro y tú dices una profecía que no se cumple, hermano, ya cuídate y habla menos. Eso tomar el nombre de Dios en vano. Exacto. ¿Sabes la gente que yo voy diciendo, sí, no, en el nombre de Jesús no va a entrar esa tormenta a Puerto Rico y después entró? ¡Qué vergüenza! Eso es manipulación. O sea, en ese momento, hermano, tu profecía queda ¿dónde? Así es. Tu reputación queda ¿dónde? Por amor a Dios. No solo por Dios, hazlo por ti mismo. Ya para de profetizar en el nombre de Dios si Dios no ha hablado, porque vas a quedar en vergüenza. Eso es así. Es obvio que los falsos profetas están ¿en qué? En desobediencia, porque hablan por cuenta propia y no porque Dios haya hablado. Y escrito está en Ezequiel capítulo 13 que los falsos profetas son condenados. Eso es así. Sí, hermanos, condenados por Dios. En esto que está establecido en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la pregunta es, profeta, ¿condena Dios los falsos profetas también en la actualidad en el Nuevo Testamento? Y con muerte. No como la antigüedad, porque recuérdate que estamos en una ley que se llama gracia, y la gracia es engañosa. La gracia es engañosa, que a veces creemos que estamos bien y incurrimos en todas esas cosas. Pero yo personalmente te puedo decir, ahora mismo hay profetas sentenciados a muerte, y yo siempre le calculo un año. Yo he visto profecías, mayormente cuando hay choque entre un mensaje que mandó Dios y el otro que lo quiere hacer el hombre, aún por encima sabiendo que Dios no le dijo que hablase. Eso lo vi. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, un profeta muy conocido, T.D. Joshua. No sé si podía mencionar el nombre aquí, pero te puedo decir que se atrevió a debatir encima de la profecía de lo que Dios habló. Ya ahí es un poquito peligroso, porque se parece a lo que pasó con Jeremías, con Nehemías, cuando aquel profeta salió diciendo una palabra contraria a lo que Dios había dicho, que el pueblo iba a ser cautivo, iba a estar por 70 años en Babilonia. Y se paró otro para defender al rey. Son de esos bufones del rey. Y son profetas también, pero que llega un momento que se ven en la tentación de querer probar ante grupos que lo a veces agradar al hombre. Nos vemos forzados a decir cosas que la gente quiere escuchar en su oído. Desafortunadamente el tiempo ha corrido demasiado rápido aquí en Conociendo la Verdad y hemos llegado con dolor de mi alma a la conclusión de este tema. Giovanni, pastor, profeta de Dios, gracias por acompañarnos. Me honra su presencia aquí en este programa. Aquí estamos a su orden para que siga visitándonos y trayéndonos más información que nos haga libres a todos nosotros que andamos buscando sencillamente conocer la verdad. En este instante le permito que se despida de nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada semana en Conociendo la Verdad y que comparta también con ellos información para que lo visiten en su iglesia, para que tengan contacto con usted si quieren expandir más el conocimiento de la profecía. Estamos en el 2021 de Allegheny, eso es en Filadelfia, Pensilvania. Sería un gusto tenerlo por allá. Siempre estamos formando a Cristo en los corazones y en la vida que entran. Y con la ayuda de Dios, un grupo de personas humanas con defectos como los suyos, pero tenemos una gracia del Espíritu para hacer todo aquello que el Espíritu Santo puede hacer en usted. Para mí es un gusto estar en este programa y oro por ti y por todos los que están en la casa para que el eterno Dios bendiga. Amén. Si te sientes con el deseo de profetizar, hágalo, no tenga miedo, solo asegúrese que fue que Dios le mandó a hacerlo. Un profeta es un niño demandado de Dios, alguien que lleva un mensaje de parte de Dios para quien Dios le envía. Santo Dios, excelente palabra, una forma muy sabia de concluir su participación. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regreso con ustedes aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo
Bien, amigos y hermanos, hemos llegado a la conclusión de tu programa Conociendo la Verdad, y me siento plena, me siento bendecida, y sé que ustedes también han sido grandemente bendecidos con la presencia del profeta, del pastor Giovanni Domínguez, quien ha compartido con nosotros tanto conocimiento sabio que ha obtenido de Dios. Hoy nos ha quedado un poquito claro. Yo creo que hay que invitarlo de nuevo porque hay más que hablar del tema, porque hay demasiado conocimiento, hay demasiada sabiduría en este hombre de Dios. Vamos ahora a despedirnos, esperando contar con su compañía la siguiente semana aquí en Conociendo la Verdad. Recuerda, yo soy tu amiga, yo soy tu hermana Kilsi Polanco, y con la gracia de Dios aquí estaré esperándote la próxima semana. Que Dios te bendiga. Yo siento paz, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia no siento temor, en tu presencia no hay dolor, en tu presencia soledad, llenas mi vida con tu amor, en tu presencia